Dios te bendiga grandemente. Versículos de la Biblia tales como Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando de manera continua en sus hijos. Él comenzó una obra y la terminará. Pero también debemos saber que Dios tiene sus propios medios para llevar a cabo sus propósitos y hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué medios usa Dios? Este mensaje es para conocer 4 cosas que Dios hace en nosotros después de ser probados. Por lo tanto, según la Biblia, Dios usa las pruebas y además la disciplina como un medio para producir en nosotros lo que Él desea. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hebreos capítulo 12, versículo 11 también dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Debemos cuestionar a Dios por los medios que utiliza? No debemos cuestionar a Dios por sus medios. Debemos estar agradecidos por lo que hace en nosotros, por el cumplimiento de sus propósitos, por la seguridad de su trato y por el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No cuestionemos a Dios, dejémoslo trabajar porque Él sabe lo que hace. ¿Qué hará Dios después de la prueba? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Repetiré la parte final: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este mismo versículo también se puede leer de la siguiente manera según otras versiones de la Biblia: Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. También se puede leer: Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. También se puede leer: En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. También se puede leer: Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El texto dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, pues es imposible que estemos bien arraigados si no soplan sobre nosotros vientos recios. Los árboles se arraigan profundamente gracias a los vientos que soplan sobre ellos. Así también el cristiano, por las pruebas y las tormentas de la vida, se fortalece y se arraiga profundamente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 no contiene un ruego, tampoco un simple deseo, sino que asegura que el Dios de toda gracia, de toda dádiva, bendición y cosa que signifique, ese mismo que en Cristo nos escogió y llamó a su gloria eterna, nos sostendrá en medio de los padecimientos que al fin y al cabo son breves y pequeños en comparación con la gloria venidera. Este versículo también contiene las 4 cosas buenas que Dios hará en ti después de ser probado,
y estas 4 cosas son de mucha importancia. Primero, Dios nos perfeccionará o restaurará. Esto quiere decir que tendremos progreso hacia la perfección. Dios nos restaurará. Se usa este verbo restaurar para dar a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso, aplicable por lo tanto a quienes en la batalla por la persecución, la prueba, el sufrimiento y la tentación han salido algún tanto maltratados, maltrechos o afectados. Si tropezaste, Dios te levantará. Si fuiste herido, el Señor te vendará, curará y sanará. Después de ser probado, Dios usará todo lo vivido para perfeccionarte, para obrar en tu carácter, para evidenciar en ti lo que no debe estar y así quitarlo. Después de padecer por un poco de tiempo en la voluntad de Dios, no saldrás peor, saldrás mejor, saldrás de todo eso y Dios habrá hecho en ti lo que se había propuesto hacer por medio de lo que te permitió. Segundo, después de la prueba, Dios nos afirmará, consolidará y sostendrá. Todo esto tiene la idea de asegurar bien la condición de algo en su lugar. Dios nos ayudará a superar nuestra natural ligereza e inconstancia. Dios hará que tu carácter no sea como un escrito en la tierra, sino como una inscripción en la roca. Por medio de lo que Dios permite, Él hará que tu fe no sea como un edificio sin fundamento, sino como uno levantado capaz de soportar cualquier viento o tempestad. Después que salgas de la prueba, Dios te ayudará para que tus convicciones sean profundas, tu amor real y tus deseos por Él ardientes, y que tu vida esté tan firme que ninguna tormenta pueda moverte. Tercero, después y durante la prueba, Dios nos fortalecerá. Esto tiene que ver con el crecimiento de las virtudes, especialmente aquellas que se encuentran débiles y bajas. Después de enfrentar cualquier tempestad, saldrás más fuerte, con más resistencia, con más aguante y con la capacidad de permanecer en la fe con la plena disposición de corazón. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31 dicen: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y lo cuarto que Dios hará después de ser probados es establecernos o cimentarnos. Todo esto tiene la idea de dar fundamento. Significa fijar un fundamento firme. También significa que Dios nos pondrá sobre un lugar inconmovible, otorgándonos una posición que pueda resistir todos los ataques del enemigo de las almas. Después de atravesar la prueba, tu vida estará más fundamentada en Cristo. Las doctrinas del Señor te serán más reales, sus enseñanzas más verídicas y certeras, y crecerás en la comprensión de qué es lo que Dios tiene para ti. La próxima vez que creas que no puede salir nada bueno después de padecer o sufrir, recuerda que Dios tiene sus medios para llevar a cabo sus propósitos y después de haber padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario cualquiera que sea.